Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señores? Muy buenas tardes. Gracias por sumarse a esta transmisión en vivo. Mi nombre es Julio Chirinos y para mí es un gusto poder estar acá con ustedes para hablar acerca de este tema, el nuevo ADN de la comunicación interna. Hoy tenemos a una invitada especial, ella se llama Silvia Carrillo y gentilmente ha venido para poder hablar acerca de este tema. Hoy la comunicación, como muchas cosas, está evolucionando y está cambiando. Y lo que buscamos es justamente tener las cosas claras, saber cómo nos podemos adaptar a este tema. Y entre las cosas que les quería comentar acerca de Silvia, Silvia es colega mía, ella también es docente, enseña en varias escuelas de posgrado acá en el Perú, el curso precisamente de endomarketing. Y creímos conveniente poder conversar con Silvia acerca de este tema, que hoy en día es... Nos fuimos por un ratito. Y entre las cosas que queremos conversar con Silvia es poder aclarar cuál es el nuevo ADN de la comunicación interna. ¿Sí? Para eso, sin más, preguntémosle a Silvia cómo está. Hola Silvita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a la transmisión en vivo. Hola Julito, ¿cómo estás? Un placer poder generar este espacio contigo, que es un espacio primero de mucho colegaje, de mucha sinergia, de mucha integración de conocimiento también para nosotros y para todos los que se van a conectar y van a aprovechar este espacio para hablar de este nuevo ADN de la comunicación interna, este ADN que se ha reconfigurado en estos últimos 60 días y más, producto de esta nueva realidad que tenemos todos, Claro. esta nueva realidad que no solamente impacta estos espacios organizacionales, corporativos, sino que también ha impactado nuestros espacios familiares, personales. Entonces, esta comunicación y este nuevo ADN no solamente está integrado a lo que es la empresa, sino también a esos espacios más directos, próximos, familiares, donde muchos de nosotros hoy en día nos encontramos trabajando. Es que nuestros hogares Exacto. Se están convirtiendo en nuestras oficinas también, ¿no? La oficina, Exacto. El trabajo llegó acá. Entonces hay una integración que es mucho más amplia y que involucra una nueva gestión para la comunicación interna, para la cultura, para este entorno de cambio que el mundo nos está poniendo hoy. ¿En qué consiste, Silvia, este nuevo ADN de la comunicación interna? Ok, bueno, este nuevo ADN es un ADN que tiene como centro a la persona. Y cuando hablo de la persona no me refiero solamente a los colaboradores, ¿ah? Porque me estoy refiriendo también en estos núcleos familiares, en estos núcleos sociales de los que hacemos parte también, es el ser humano como centro de todo, para la toma de decisiones, para movilizar ideas, enfoques, objetivos. Entonces, el ser humano como centro y luego tiene unas aristas que entran a integrar a ese ser humano. La primera mirada, que es una mirada de mayor conciencia y propósito de nuestras organizaciones y de lo que pasa en estos sistemas en los cuales nosotros confluimos. Si hay un momento en donde estamos nosotros reflexionando sobre el por qué, el para qué hacemos las cosas, cuáles son nuestros valores fundamentales, nuestros principios, de dónde venimos, es ahora. Y nuestras organizaciones también están generando esta reflexión. La comunicación interna hoy en día nos invita o nos debe invitar a poder descubrir y a poder también desafiar, si tenemos que desafiar o ajustar un poco, cuáles quizás son esos nuevos valores que tendríamos que comenzar a tener más en cuenta en nuestras organizaciones. ¿Cuál sería ese propósito que habría que afinar dado el nuevo contexto? Entonces, si te das cuenta, ese nuevo ADN tiene que ver con una mirada de propósito, tiene que ver también con una mayor exploración de las emociones y de los juicios de los grupos humanos, de los sistemas donde nos encontramos. Porque lo que tenemos hoy en día es una cantidad de emociones a flor de piel que van llegando y que se van también transformando. Es decir, de un momento a otro van a estar
levantarnos con cierto miedo y después vamos llegando a cierta calma, cierta confianza. Entonces, ¿dónde están estos equipos? ¿Cuáles son sus emociones? ¿Y cuáles son los juicios que hay detrás? Porque recordemos que estos juicios son los que movilizan las emociones. Entonces, Claro. tendríamos que estar averiguando cuáles son esos juicios maestros que tienen nuestros grupos humanos en el mundo corporativo y en nuestros espacios familiares también para comenzar a desafiar. O sea, yo puedo tener el juicio de que esto que nos llegó es terrible, por ejemplo, y desde ahí créeme que me viene el miedo, me viene la zozobra, o podría tener el juicio de que esto que llegó es para que podamos evolucionar como seres humanos y como colaboradores en el mundo corporativo de una manera diferente. Entonces, en la medida en que ese juicio es un juicio que abre posibilidades, la emoción que llega son emociones que también abren más posibilidades. Emociones como la confianza, el entusiasmo, la paciencia también, la benevolencia, por ejemplo, que es una emoción maravillosa porque es ver lo positivo en otros. Y luego, aparte, digamos, de estos dos conceptos que he hablado, que es propósito, gestión de juicios y emociones, está por supuesto todo lo que tiene que ver con el cambio en sí, es decir, la comunicación como una apalancadora de la gestión del cambio y de la transformación, tanto a nivel personal de ese colaborador que comienza a entender mejor esta nueva realidad, como también de los distintos sistemas que conforman nuestras organizaciones. Anteriormente hablábamos y se veía de manera muy tímida con respecto al tema de la transformación digital, por ejemplo. Y hoy en día, en 60 días, hemos dado un avance y hemos dado un Exacto. salto abismal en la transformación digital y todo eso tiene que ver con un contexto de comunicación del cambio que necesitamos llevar a nuestras organizaciones e incorporar. Eso dentro Exacto. de uno de los tantos ejemplos, porque otro de los cambios a los cuales la comunicación tiene que ayudar es el cambio a generar comunidades más solidarias, por ejemplo, comunidades que trabajen más en equipo, de forma colaborativa. Entonces estamos hablando de una comunicación al servicio de la transformación que nos ayuda a llevar mejor esta nueva coyuntura, que no va a ser coyuntura porque es una nueva realidad que va a permanecer, que se va a sostener, digamos, en principios como el de la solidaridad, como el de la empatía, como el de la colaboración. Y por supuesto también en este nuevo ADN está algo central que es toda la gestión del autocuidado y el cuidado colectivo. Es todo lo que tiene que ver con la salud. Esta es la prioridad número uno. Cuando vemos esa Exacto. pirámide de Maslow de nuestros colaboradores hoy en día, y recordemos que esa pirámide, cuando la veíamos en la cúspide, estaba la autorrealización, y resulta que hemos vuelto a la base de la pirámide donde estamos observando que en estos momentos lo que estamos más valorando es la salud, es lo básico, es lo esencial. Y eso es lo que la comunicación hoy en día tiene que aprender a promover con mucha contundencia. Estos nuevos protocolos de convivencia que llegan para nuestras organizaciones, para el mundo corporativo, tenemos que llevarlos de una manera clara, tenemos que llevarlo de una manera sistemática también, porque con haberlo escuchado y visto una vez cómo funciona, no va a quedar todavía impregnado en nosotros, incorporado. Entonces tenemos que llenarnos de muchos recursos a nivel de la comunicación y de muchas estrategias para que esto se integre a la cultura organizacional, a la forma en que vamos a comenzar a convivir unos a otros. Recordemos, Julio, que en estos pocos días ya están ciertos sectores incorporándose a las economías eh, de nuestro país, del Perú y de otros Correcto. países en Latinoamérica también. Y para que esta incorporación sea una incorporación exitosa, y cuando hablo de exitosa me refiero primero cuidar y velar la salud de esos colaboradores, tenemos que llevar toda una estrategia de comunicación muy contundente, comunicación y cultura, para que podamos entonces preservar lo esencial que es la vida, ¿no? Y lo último, y no quiero decir que sea solamente esto, pero digamos en el marco como de estos enfoques claves que estamos observando, está todo lo que tiene que ver con los esquemas de trabajo utilizando las nuevas tecnologías. Entonces, cómo desde la comunicación impulsamos estas formas de trabajo que llegaron intempestivamente y que hemos venido a aprender en estos 60 días. Yo recuerdo antes de conectarme y estar en live, le decía a Julio, el mayor reto que yo tengo hoy en día en mi vida laboral es lo que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías.
Y estoy Exacto. abierta al cambio, y estoy abierta y me estoy Mira informando. lo que está pasando ahora entre nosotros. Y mira lo que está pasando entre nosotros. Entonces, esta comunicación que además nos ayuda a llevar todo este enfoque de la tecnología y de lo digital desde una mirada muy humana. Eso no lo Sí, podemos dejar de promover, dejar de exacto. fortalecer en nuestras estrategias de comunicación. Así que este ADN nuevo, para resumirlo, tiene estas cuatro vertientes, que es la de propósito y conciencia, tiene la vertiente de toda la gestión de juicios y emociones, tiene la vertiente que es la comunicación al servicio de la gestión del cambio y de la transformación, de todo lo que tiene que ver con el autocuidado y el cuidado colectivo para preservar la vida de nuestros colaboradores y de la gestión para estos esquemas de trabajo remotos, digitalizados, con mucha Correcto. tecnología, pero con el enfoque humano, el digital humano que llamamos nosotros. Así que este es el Sí, nuevo ADN. sí, sí, Silvia, lo que nos comentas es súper importante porque de una u otra forma tenemos que entender que hoy la persona, el consumidor, como queramos verlo, ya no es el de hace 3 meses atrás. Hoy está más sensible, escucha más, evalúa más, ve Ujú. más, observa más. Si podemos comprenderlo mejor, no solamente como lo veíamos antes, sino saber que es más sensible ante cualquier cosa. Y el tono de comunicación, de cómo nos vamos a dirigir hacia ellos, podría ser la clave para poder tener éxito. Me ha gustado muchísimo lo que comentas en cuanto al propósito y al tema de los prejuicios y ser muy juicioso. Yo siempre digo una cosa, no necesariamente una empresa va a estar bien cuando crea un propósito, porque el propósito hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que experimentarlo, porque hay que ser coherentes, no solamente somos lo que decimos y hacemos, sino también lo que pensamos y lo que sentimos, ¿no? Entonces, y acá tiene que ver el rol de los líderes, cómo los líderes se pueden adaptar a esta situación. Ok, yo creo que el rol más importante, Julio, que el líder está o debería estar transmitiendo y generando para sus organizaciones es un rol de coherencia absoluta entre aquello que dice y las decisiones que toma la organización, en otras palabras, Okay. lo que hace. Porque esa es la comunicación que queda más. Esa es la comunicación que en realidad el colaborador va a entender mucho más. ¿Cuál fue esa reacción de mi empresa? ¿Cuáles fueron las medidas que tomó? ¿Y cuál fue la forma también de acompañar esas medidas? Yo sé que para muchas organizaciones hoy el tema, por ejemplo, de las desvinculaciones es una realidad, y es una realidad muy sentida, Sí, es una realidad muy dolorosa, muy dura, tanto para aquellos colaboradores que salen de la organización como para los que quedan y los que tienen que tomar estas decisiones. Pero el punto aquí es cómo estamos haciendo, por ejemplo, estas transiciones. Y aquí es cuando hablamos de un liderazgo que cala. Cuando ese líder dice, bueno, a este grupo de personas que va a hacer transición, vamos a ver cómo los apoyamos a reubicarse y creamos un programa para acompañar su reubicación. Cómo generamos un voluntariado interno con nuestros colaboradores que van a quedar en la empresa para que también le den soporte emocional a estos colaboradores que están haciendo su tránsito. Entonces, si te das cuenta, hay mensajes muy duros que se están dando, dada esta nueva realidad. Pero hay una sensibilidad importante que tiene que venir desde los líderes, desde su toma de decisiones y las formas de articular esa toma de decisiones para que esos grupos humanos y esas personas que están siendo impactadas los podamos ayudar más a contenernos, es decir, generar todos esos sistemas de contención, de acompañamiento a partir de una toma de decisiones coherente, solidaria y empática sobre todo. Y ese es el liderazgo al que estamos abocados hoy en día. Ahora, yo te diría, Julio, de esto venimos hablando tiempo atrás, o sea, cuando hablamos de que queremos un claro. líder que inspire, un líder que movilice, un líder que sea ejemplo, un líder que sea coherente, un líder que sea cercano, un líder que sea participativo en su gestión, no es algo que nos llegó ahora, es algo que se viene viendo de tiempo atrás, pero que esta nueva realidad hace que esto llegue con mayor firmeza a nuestras organizaciones. Yo veía recientemente encuestas que hemos venido haciendo para ver estos impactos de
que tienen que ver con el liderazgo y cómo estas personas claves de organización han venido respondiendo a esta realidad. Y encontramos claramente en estudios hechos no solamente en Perú, sino también fuera del Perú, en Latinoamérica y en otras latitudes, que está mucho más visible ese liderazgo que hace ese acompañamiento, que genera esa empatía, que busca esa solidaridad y sobre todo que busca estar cercano. O sea, en estos momentos, por más difíciles que sean las decisiones que hay que tomar, no podemos optar por la idea de no comunicar y alejarnos de la gente, porque pensamos que esa es una forma de blindarnos y resulta que ese es el error más grande. Hay que hacerlo con transparencia, con empatía, con acercamiento y con decisiones también que permitan ayudar a que ese colaborador asuma mejor la información y las decisiones que se están tomando con un dejo Claro, de contención. Esa sería sí, mi respuesta. sí. Y Silvia, ¿cómo podríamos definir los primeros pasos para poder tener esta comunicación interna en una organización? Ok, ¿Qué es lo buenísimo. primero que tendría que hacer una organización? Buenísimo, Julio. Ahí les voy a hablar de varios pasos que nosotros hemos integrado en la consultora que yo manejo, en Ecoconsultores, en un nuevo modelo para la gestión de la comunicación interna, que lo voy a describir de la siguiente manera. Y ojo, para aquellos que están en estos momentos conectados, porque precisamente esto sería como el 1, 2, 3, 4, 5, 6 de lo que tendríamos que estar haciendo en estos momentos. Lo primero es que tenemos que estar escuchando a nuestros colaboradores. Tenemos que estar cercanos para saber cómo están, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus realidades, cómo están viendo el accionar de la organización, qué necesitan también para adecuarse mejor, para integrarse mejor a nuestras dinámicas laborales bajo esta nueva realidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es estar escuchando. ¿Y cómo escuchamos? Escuchamos a través de conversaciones con personas claves dentro de nuestra organización, escuchamos a través de encuestas, escuchamos a través de grupos de conversación con key influencers internos que tengamos dentro de la empresa. Lo siguiente es que con esta información, donde sabemos en qué se encuentra nuestro colaborador y cómo está viendo el accionar de la empresa, tenemos que luego entrar a alinear mensajes. Eso es lo que nosotros denominamos alineamiento estratégico en temas de comunicación interna y cultura. Es ponernos de acuerdo con el equipo gerencial y el comité de crisis. ¿Cuáles son esos mensajes claves que vamos a posicionar en la mente y corazón de nuestros colaboradores, dada esta situación que tenemos hoy en día? Dada la nueva mirada de negocios, porque hay muchos negocios que se están redefiniendo teniendo en cuenta este contexto. Entonces, ¿cuáles son esos mensajes claves que queremos posicionar? ¿Cuál es el tipo de cultura que vamos a abrazar y que necesitamos promover, teniendo en cuenta también nuestra nueva estrategia, nuestra nueva realidad? Entonces, son dos preguntas fundamentales. ¿Qué tipo de cultura vamos a abrazar y a empoderar? ¿Y cuáles son esos mensajes claves que queremos posicionar? ¿Y cuál es el tono de la comunicación? ¿Cómo queremos llevar estos mensajes? Queremos llevarlo con empatía, queremos llevarlo con acercamiento, queremos llevarlo de una manera integradora. Esto hay que definirlo, es la segunda etapa. Primera, estar tomando temperatura de organización. Segunda, hagamos estas sesiones de alineamiento y esto se va a tener que hacer, Julio, con cierta frecuencia, porque puede que en el interín Variaciones. hayan variaciones. Entonces vamos a ver Correcto, si está claro. tomando ese input de estos equipos gerenciales. Bueno, ¿seguimos reforzando este mensaje clave o necesitamos hacerle un ajuste, hacerle una adaptación? ¿O hay un mensaje nuevo que ahora necesitamos incorporar dado lo que va apareciendo, lo que va aconteciendo? Lo otro es Correcto. que luego esto tenemos que aterrizarlo en un plan estratégico de comunicación interna y cultura, dada la nueva realidad. ¿Y ese plan Claro. de qué se alimenta? De los resultados de tu diagnóstico y de los resultados del alineamiento también. De ahí se alimenta tu plan, de ahí ese plan coge fuerza y coge capacidad. Lo siguiente es que cuando tengo este plan, de pronto entro a descubrir que necesito fortalecer la capacidad de comunicación de personas claves de nuestra organización para llevar mensajes claves y para llevar a cabo iniciativas muy importantes. Y ahí entonces es cuando en el marco de este modelo está la formación. Hay que formar, hay que generar capacidad interna para que esos
influenciadores claves que tenemos, tanto formales, que son los líderes formales, como los informales, sepan llevar estas iniciativas. Recordemos que la comunicación más contundente en contextos de cambio y transformación es la humana, es la que es producto de la interacción y el relacionamiento. Entonces, hay que formar y capacitar a nuestros líderes, hay que hacer un acompañamiento porque muchas veces pensamos que ellos ya de manera muy intuitiva saben llevar estos mensajes, tienen esta empatía, tienen este acercamiento y resulta que hay muchos equipos que necesitan ese apoyo y que necesitan esa orientación y ese soporte. Seguimos entonces en este modelo y ahí es donde viene otro concepto clave que es el acompañamiento. En otras palabras, comenzamos a lanzar una serie de iniciativas, hacemos webinars internos, promovemos tutoriales, activamos líneas de atención a nuestros colaboradores, toda una serie de actividades. Pero luego tenemos que ir viendo, tenemos que ir acompañando para observar cómo esto se va desplegando y de pronto qué ajustes habría que hacer sobre la marcha. Como estamos creando cátedra en esto a partir de esta realidad, hay cosas nuevas que van apareciendo, escenarios nuevos que tenemos que intentar, que tenemos que probar, a ver si funcionan, a ver si la gente los recibe correctamente. Entonces aquí la etapa de acompañamiento va a ser clave y va a ser fundamental. Acompañamiento para luego mirar aprendizajes. ¿Qué funcionó bien? ¿Qué no funcionó tan bien? ¿Qué podría funcionar mejor? Y por supuesto los indicadores de gestión que nunca pueden quedar, digamos, desintegrados de una mirada de la comunicación interna estratégica, de este nuevo ADN. Vamos a generar estos indicadores, vamos a ponernos unas metas, que normalmente las metas hoy en día a nivel de comunicación interna son sobre todo metas de cultura organizacional, donde la comunicación interna es una aliada de la generación de la cultura que necesitamos generar. ¿Qué tanto estamos empoderando a través de nuestras interacciones, a través de todas estas iniciativas, esa cultura de autocuidado y de cuidado colectivo, esa cultura de productividad generosa también, etcétera, etcétera? Así que ese modelo tiene estas etapas que acabo de mencionar y que resumo de la siguiente manera. Diagnóstico, tomar temperatura, alineamiento, plan de comunicación interna, formación, acompañamiento e indicadores de gestión. Valioso lo que nos comenta Silvia. Yo coincido mucho contigo que foco en el cliente interno, ¿sí? Y por otro lado está poder escucharlo, porque no es de la perspectiva de lo que yo creo que se debe hacer, sino a partir de lo que él quiere, que lo que él dice, ¿sí? Y yo siempre digo, ya dejémonos de cursos de oratoria y empecemos con los cursos de escuchatoria, porque de eso se trata, poder desarrollar más esa habilidad para saber escuchar y más aún a este cliente interno. Silvia, hoy hemos visto muchos casos de human branding, muchos casos de acciones pro persona, pro clientes, etcétera. Si queremos mencionar o ver algunos casos exitosos que se han dado hasta ahora en esta era covidiana en cuanto a comunicación interna, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Sí, definitivamente para mí ha sido un referente, después de que comencé a mirar este caso y ha sido reciente, cómo Airbnb y su CEO ha manejado la comunicación interna con sus colaboradores. La verdad, comunicación interna que entre otras cosas involucra mensajes duros. Cuando hablamos de estos mensajes de desvinculación o mensajes también donde estamos anunciando fallecimientos y pérdidas humanas en nuestros equipos de trabajo. Creo que este ejemplo de lo que ha venido haciendo Airbnb en cabeza de su CEO, cómo a través de sus comunicaciones, de sus decisiones, porque es que esa es la comunicación que más nos llega y que más impacta, es la decisión que toma la organización, ¿no? Y el cómo luego despliega esa decisión. Creo que ha sido finamente trabajada por Airbnb. Este señor envía una comunicación que acompaña luego de un espacio tipo webinar para poder ampliar un poco más su comunicación escrita, en donde con una empatía sin igual avisa que se van a generar despidos, que van a tomar estas decisiones que son muy sensibles para su organización, argumenta, y eso es clave también cuando estamos hablando de esta comunicación
eh, efectiva, argumenta muy bien el porqué de las decisiones. Aquí tenemos que transparentar información que anteriormente la teníamos muy sigilosa, que era muy Claro, confidencial, porque el colaborador necesita argumentos, o sea, necesita empatía, pero necesita argumentos también para lograr entender estas decisiones que son duras y que nuestras organizaciones están tomando. Entonces, él envía esta comunicación, hace una argumentación de los porqués, hace también una expresión clara de su empatía y de su sensibilidad especial por el tema que está comunicando y luego informa cuáles son las medidas para acompañar esta desvinculación. Medidas que de todas maneras tienen un enfoque solidario, un enfoque empático. Entonces no es solamente comunico la decisión, sino cómo vamos a hacer todo este despliegue de esta decisión difícil, con una serie de acciones en donde pone al servicio de esos colaboradores que están saliendo, pone al servicio los recursos internos que tiene la empresa para que esos colaboradores puedan reubicarse. Creo que es uno de los tantos... uno de los principales casos, sí, lo he uno de visto los porque casos exitosos. sí, y es que es una de las industrias que más ha sido golpeada, aparte del sector, bueno, el sector turismo, tanto hoteles, aerolíneas, vemos ya lo que lamentablemente está pasando con Avianca. Sí, efectivamente, porque, a ver, los clientes internos tienen que estar tranquilos y si la organización no ayuda para tener ese estatus de continuo, de tranquilidad emocional también, de inteligencia emocional, no. Por eso es guardar muy bien el tono de comunicación. ¿Qué tan importante puede ser eso? Localmente, Silvia, alguien que te haya llamado la atención de cómo han manejado durante esta era covidiana, ya seguimos en cuarentena acá en Perú, ya no sé en qué semana estamos, pero algún caso acá local que hayas visto que se haya manejado bien o que estén empezando a hacer las cosas bien. Sí, yo creo que yo soy una fiel seguidora de lo que viene haciendo Farmacias Peruanas en toda su comunicación interna, ¿no? Cómo ellos van anticipándose también y eso es una mirada clave también de la comunicación interna hoy en día y es la agilidad para poder tomar decisiones y para poder comunicarlas y generar estos sistemas para llevar estos mensajes a los colaboradores en el momento en que tienen que llegar. Recordemos que en esa industria, que es la industria farmacéutica, estamos hablando de miles de colaboradores que están alrededor del país, en toda la geografía nacional, donde hay una dispersión geográfica que es absolutamente evidente. ¿Y cómo están llevando ellos estos mensajes de cercanía, de acompañamiento? Tienen líneas de atención a sus colaboradores, tienen también servicios a nivel de contención emocional, espacios Exacto. psicológicos, inclusive les envían todo un reel de programación mensual sobre actividades que eventualmente podrían ellos tener en cuenta para que aprovechen sus familiares en casa, además de todos los mensajes de motivación que se brindan a estos colaboradores que son los que están, recordemos que ellos están poniendo el pecho, como dice uno directamente, es decir, muchos de ellos no están en sus casas teletrabajando, están en las farmacias, están en las tiendas atendiendo, sirviendo. Entonces también hay una serie de estrategias de motivación, hay formación y capacitación, una escuela que los acompaña también para fortalecerse en todos estos temas humanos, de relacionamiento, de contención emocional. Entonces yo diría que para mí ese es un caso que lo estamos viendo muy visible en redes también, Julio, porque ellos han hecho visible todo lo que vienen haciendo y que diría yo que es como una pauta a seguir de las otras tantas que estamos viendo en el mercado peruano también. Vemos también mucho enfoque de reinvención y ahí hay una comunicación Sí, muy claro. poderosa. O sea, Pastelería San Antonio, que todos recordamos, con esta comida tan casera, tan familiar, este espacio de restaurante y hoy en día es una bodega. Y el mensaje que están dando a sus colaboradores es que sí podemos, nos podemos reinventar. Entonces aquí hay una reivindicación de la acción como eje de la comunicación principal de cualquier organización. ¿Qué decisiones Sí. toman nuestros líderes y cómo están acompañando esas decisiones? Es que el acompañamiento es clave, Silvia, si es que los clientes internos no perciben que ese líder está ahí, y más aún, porque de acá a un tiempo, este año va a quedar en la memoria de muchas personas, Sí. no a nivel solamente personal, sino también a nivel organizacional.
¿qué fue lo que hizo mi líder por mí en ese momento? ¿Cómo me trató? ¿Qué cosa me dijo? ¿Cómo me hizo sentir? Justamente ya vamos con preguntas, Silvia, si es que te parece. Hay una pregunta que hace Pamela Mena, para Pamela. ¿Qué consejos podríamos dar a los gerentes o jefes que no se comunican con su cliente interno para que pueda generar la confianza necesaria? Ok, yo creo que el primer consejo es un consejo de tienen que despertar. O sea, el mundo nos está invitando a un renacer. Y yo digo que ese renacer es un renacer con S de ser, a un despertar en donde quienes lideramos, y cuando hablamos de quienes lideramos, Julio, no solamente me refiero a los que lideran grandes empresas, organizaciones, nosotros también lideramos desde casa, a nuestros espacios familiares y nuestros espacios sociales también. Correcto. Quienes lideramos tenemos hoy en día que hacerlo con mucha conciencia y con mucha voluntad y capacidad para proyectar y para llevar mensajes que ayuden a contener, que ayuden también a la participación, que ayuden a la escucha, que ayuden a que ese ser humano pueda volver a encajarse otra vez para ganar fuerza y seguir adelante. Eso lo estamos haciendo desde casa, inclusive con nuestros hijos. Cuando conversamos con ellos sobre esta situación, es como si llega mi hija Isabela de 10 años y me pregunta sobre el tema del COVID y yo digo, no voy a comunicar, me voy a callar. Ella lo está Claro. observando, sus amigos hablan por las redes, ve la televisión y entiende que hay una temática que es clave, que es importante. Imagínense nosotros liderando organizaciones y pensando que lo podemos hacer a espaldas del colaborador sin tener una línea y una agenda editorial para comunicar y llevar mensajes importantes que ayuden a que estos equipos puedan orientarse y alinearse mejor. Entonces, doy el ejemplo en casa, es como que viene mi hija con ideas, con preguntas, está escuchando la tele, conversa con sus amiguitos y está el tema en agenda y resulta que yo no voy a poder liderar y orientar mensajes, no puede ser. Tenemos que Claro. despertar, tenemos que despertar. Sí, ahí Freddy Sánchez nos dice renacer, volver la mirada al ser y luego al hacer. Así es. Saludos para Freddy Sánchez. Silvia, otra pregunta que veo acá en el monitor es, ¿cuál es la plataforma que se recomienda para poder tener una mejor conexión cuando vayamos a comunicarnos con los clientes internos? Ok, ¿Es considerada una buena comunicación a través de WhatsApp? ok. Bueno, mira que aquí hay una gama, vamos a llamar de plataformas o de medios de comunicación internos que tendríamos que estar considerando. Si hablamos de plataformas, plataformas que te brindan como ese soporte a nivel de tecnología y que te permiten llegar a un buen número de colaboradores, vemos mucho que se están fortaleciendo las redes sociales internas, el uso de redes sociales internas, como un espacio clave para llevar mensajes relevantes de organización, pero sobre todo también para recoger la participación y el sentir de colaborador. Esto está Exacto. en la agenda de muchas organizaciones que vienen apostándole a estas nuevas tecnologías, a estas nuevas conexiones con sus colaboradores y cala muy bien en un escenario como este, sobre todo si estás brindando información de interés para ellos, como por ejemplo, cómo te debes cuidar tú y tu familia en casa, cuáles son las nuevas medidas que está tomando la empresa ahora que vamos a regresar paulativamente a nuestros espacios de trabajo, cómo son los nuevos códigos de convivencia, hacia dónde va la compañía, cuál es el norte de la organización, hasta por supuesto mensajes de bienestar que nos llegan a través de este tipo de redes internas. El otro, digamos, herramienta o recurso que yo siento que puede ser muy poderoso, bien manejado, son los WhatsApp. Ahora, estos WhatsApp más de corte informativo, donde diariamente estamos informando a nuestros colaboradores esas noticias importantes que necesitamos que ellos comprendan, entiendan y que tengan a la mano. Entonces, ese es otro recurso que también se ha eh, democratizado para muchos en nuestras organizaciones, pero que debe ser normado. O sea, si te das cuenta, no es simplemente abro grupos de WhatsApp y cada uno comienza a enviar información y a interactuar de manera desestructurada, es cómo vamos Claro. dando la pauta del uso de ese escenario, que puede ser trabajado unidireccionalmente, es decir, como solamente envío de información clave, o podrías también abrirlo como un espacio para participación
de tus colaboradores. Ve otros recursos maravillosos como por ejemplo todo lo que tiene ese componente audiovisual a nivel de tutoriales, mensajes que tienen esta carga y estos componentes dúo de audio y video para llevar desde mensajes importantes de organización hasta mensajes de cuidado, autocuidado, mensajes de bienestar, como un recurso muy importante. Nos gusta ver, nos gusta escuchar, entonces aprovechar el recurso audiovisual para poder utilizar lo que hoy las nuevas tecnologías nos brindan. Ahora, internamente las empresas también están utilizando varias herramientas. El Zoom es una alternativa que creo que cada vez más ha pulido los vacíos que tenían temas de Sí, seguridad. Por supuesto también el Google Meets y hay otros tantos más que las empresas van utilizando y van probando. Creo que algo que ha ayudado mucho a esta industria que nos ofrece hoy en día este tipo de plataformas para podernos comunicar de manera online y offline es que se están cuidando mucho con los temas de seguridad, que era lo que más nos preocupaba. exacto. Creo que hay una mayor conciencia de que tenemos que, bueno, si yo opto por una plataforma o por otra, que tenga todas las medidas para garantizar seguridad, ¿no? Seguridad en Sí, esa comunicación. igual es parte de consumo. Hoy el contenido en la comunicación, consumo de bienestar, de seguridad, de salud, quiero que estés bien. Eso ahorita es un tono de comunicación que es muy bien adquirido por una persona que lo está viendo en cualquier plataforma. Acá yo te quiero comentar algo. Una herramienta que estaba funcionando mucho y acá para ayudarlo a Sebastián, como lo ha dicho Silvia, está bien el WhatsApp, pero también hay ya ciertas plataformas, como esta plataforma de Workplace de Facebook, que es una red social laboral colaborativa interna, que lo han adoptado ya de hace un tiempo atrás. Acá vamos con casos locales, UPC, Scotiabank, Entel, Pacus, ¿no? Y que ya les servía para poder generar ese contacto directo con las personas para que se sientan en otro nivel, ¿no? Se sientan escuchadas y puedan escribir las cosas que ellos crean conveniente. Acá veo una pregunta de Mijael Rentería y nos dice, ¿es bueno tener ese tipo de grupos de WhatsApp donde solamente hablan los administradores y nadie tiene derecho a expresarse? Ok, ahí, Mijael, lo importante es dar claridad de cómo va a ser el uso de ese escenario de comunicación. O sea, todos los medios de comunicación no tendrían por qué tener la bidireccionalidad. Entonces, lo importante aquí es definir una parrilla de medios en donde generamos esa versatilidad. Estos son los medios de comunicación que vamos a utilizar para esta interacción que va a ser bidireccional y estos son los medios de comunicación que tienen un fin unidireccional, que podría ser un WhatsApp. Cuando tú estableces, hemos creado este WhatsApp, el objetivo principal de este escenario de comunicación va a ser tenerlos informados con cierta frecuencia diariamente de los hechos más importantes de la organización, dada la nueva realidad. Este es un WhatsApp que solamente va a manejarse de manera unidireccional. Si hay preguntas, inquietudes sobre alguna información que estamos trabajando, nos pueden escribir a este correo o pueden hacer una llamada a esta línea. Entonces, sí es válido de que pensemos en un WhatsApp que tenga ese cariz unidireccional, así como también puede ser válido el que lo pensemos de manera bidireccional. El punto es que tenemos que poner las reglas del juego claras y indicarle a la gente cuál es el uso apropiado y para qué sirve ese medio de comunicación. Nosotros tenemos un término que utilizamos que se llama el playbook de medios de comunicación interna. Ese playbook de medios que es, y esto es un ejercicio que deberíamos estar haciendo todos los que estamos trabajando estos temas de comunicación, es hacer un listado de todos esos escenarios de comunicación, tanto humanos como técnicos que tenemos, observar cuál es el objetivo de cada uno de esos medios, cuáles son los mensajes más importantes que vamos a vertir en cada uno de esos medios y cuál va a ser la dinámica del medio, si va a ser unidireccional, si va a ser bidireccional. Entonces tienes ahí como tu esquema organizado de manejo de los distintos escenarios de comunicación, que luego tú debes comunicarlo a tus colaboradores para que entiendan el buen uso de cada uno de esos escenarios y cuál es su responsabilidad también con respecto a ellos.
lo que nosotros denominamos los deberes y los derechos a nivel de la comunicación interna que cada colaborador tiene. Yo tengo el derecho a tener mi correo electrónico, la empresa me lo da. Yo tengo el derecho a recibir la revista electrónica que me envía la empresa, sí, tengo derecho, pero tengo deber también. Y uno de esos deberes es que tengo que leer la información, tengo que responder cuando esa información o ese medio invita a una respuesta, invita a una participación. Entonces, es una mirada también de corresponsabilidad. Por supuesto, por supuesto. Vamos con otra pregunta, Silvita. ¡Wow! Ya empezaron a bombardearnos. Estamos con 160 personas conectadas, Silvia. ¡Wow! No vamos a terminar de responder todas las preguntas, pero vamos, interesante este tema, como para hacer la parte 2, Silvita. Pero totalmente. A ver, dice, ¿cómo hacen las empresas que ya han cometido errores para poder comunicar el propósito de cambio y mejoras a sus clientes? Ejemplo, errores en el e-commerce o en el delivery. Buena pregunta. Ok, yo creo que aquí hay dos términos que se integran muy bien y que podrían trabajarse comunicacionalmente con mucha sensibilidad, que es la humildad y la vulnerabilidad. Una de las cosas que he visto en algunas organizaciones que han pasado momentos difíciles, momentos de crisis, y donde se han dado cuenta que quizá lo que hicieron anteriormente no fue lo correcto o fue malinterpretado, porque también sucede de esa manera, es que la organización se abre a la vulnerabilidad y a pedir excusas si es el caso, a decir, hemos repensado, hemos visto cómo hemos hecho las cosas anteriormente y ciertas decisiones que tomamos, hoy en día creemos que ese no es el camino, que ese no es la línea, hoy nos queremos transformar. Hoy estamos haciendo una reflexión profunda sobre lo que ha sido nuestra toma de decisiones anterior y estamos dispuestos a evolucionar. Entonces, si te das cuenta, no podemos mostrar la cara de una organización que no sea real. Las organizaciones son reales. ¿Reales en qué sentido? Que a veces toman buenas decisiones y a veces toman decisiones que quizá no son las mejores. Y tenemos la posibilidad también de enmendar, de transformarnos, de evolucionar y de llevar ese mensaje. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de observar un poco este mea culpa que en su momento hizo el grupo Graña y Montero, por toda la situación que conocemos claramente. Toda la coyuntura, correcto. Y cómo ellos se atreven a pedir perdón por lo que pasó, lo que aconteció, y decididamente luego dan el mensaje de que quieren evolucionar, que se quieren transformar, que han tomado una serie de decisiones internamente para garantizar esa ética, ese buen proceder. Entonces, como todo en la vida es susceptible de enviar un mensaje de renovación y de evolución, pero haciéndolo de una manera transparente y coherente. Es decir, que no sea algo que es para la foto o para que tengamos los miles de likes en las distintas redes sociales, sino porque verdaderamente la empresa ha tomado una decisión profunda, correcto, ha mirado internamente y quiere actuar de forma coherente con este nuevo propósito, con esta nueva mirada de negocio. Entonces yo diría que ahí las dos palabras claves es humildad y vulnerabilidad y transparencia, ¿no? ¿Qué tan importante es, Silvia, que tanto las personas como las empresas puedan reconocer los errores, ¿no? Y porque eso nos hace ver más humanos, ¿no? Totalmente. Lo aplicamos también a temas organizacionales de todas maneras. Yo recuerdo hace unos años atrás, es muy conocido el caso de Domino's, ¿no? Domino's no reaccionó ante un error y terminó en aquella época acá en el Perú que la franquicia sea retirada. Fue conocido por muchas personas. Yo tuve la oportunidad de conocer a la persona que pidió la famosa pizza, que le vino con yapa, con un adicional que no solicitó, y él me decía, yo solamente quería que me cambien la pizza. Y ni siquiera estaba esperando disculpas. Y es que las disculpas llegaron muchísimo después, pero todo lo que pasó, ¿no? Entonces, hoy creo que las personas y las organizaciones están aprendiendo mucho más a cómo tener ese tono de comunicación, dado que el consumidor y el cliente interno es muy sensible. Mira lo que nos dice Nancy Arias, lo he puesto acá en la pantalla, nos dice,
considero que en esta coyuntura es una oportunidad para las empresas se ganen de cierta manera a los colaboradores. Las decisiones que las empresas tomen van a marcar la diferencia. Después, otro comentario que nos hace Nancy, nos dice, las empresas tienen la oportunidad, a través de sus decisiones acertadas, reenamorar a los colaboradores. Muchas empresas ganarán colaboradores fieles, camiseta, como se dice. Sí, porque ahí está el desafío que tenemos en comunicación interna de cómo podemos llegar al corazón de las personas, como decía Stephen Covey, porque en el corazón de las personas está la lealtad y el entusiasmo. Y el primer paso, antes que se puedan tatuar la camiseta, es primero que se pongan la camiseta. Sí. Silvia, me gustaría conversar contigo horas de horas, ¿sí? Porque hay un montón de preguntas gracias a todas las personas que se han sumado a esta transmisión en vivo. Silvia, te quiero dejar las últimas palabras para que te puedas despedir de todas las personas. Bueno, muchas gracias, Julio. Primero a ti, porque tengo que admitir que he visto cómo en estas semanas, con la cuarentena, te has reinventado y has generado todos estos espacios de compartir conocimiento, de generar sinergias, de buscar colegaje con muchos profesionales, incluyéndome a mí también. Entonces, mi primer mensaje es un mensaje de valoración por lo que vienes haciendo y mi segundo mensaje es un mensaje de renacimiento para todos. Este contexto es un contexto que nos pone a mirar nuestras vidas en todos los ámbitos, en nuestros ámbitos personales, familiares y corporativos también. Tenemos una oportunidad histórica, como claramente lo hemos dicho a lo largo de este espacio, de ver cómo reaccionamos frente a esta nueva realidad, frente a los desafíos y los retos que el mundo nos está pidiendo. Y pareciera que esos desafíos y retos tienen que ver con humanizar más nuestras organizaciones, con humanizar más nuestros espacios familiares, nuestros espacios también de conexión personal. Y ese es el mensaje que nosotros desde la consultora que manejo, desde ECO, siempre queremos llevar. Esa humanización que llegó, digamos, a fortalecerse y que llegó a integrarse a nuestros distintos sistemas, como he mencionado, el familiar, el personal y el corporativo también. Así que sigamos construyendo, sigamos generando una comunicación interna que nos permita como organización crecer en valores, crecer en propósito, crecer en empatía, crecer en solidaridad para poder proyectarnos mucho mejor, para poder generar un mayor bienestar común para todos. Ese sería mi mensaje final. Gracias por el espacio, gracias a todos los que se han conectado. Dale, gracias, Silvita, muchísimas gracias. De hecho, vamos a programar la parte 2. Hay muchas personas que les ha gustado esto. Nos vemos, Silvita. Muchas gracias. Okay. Chao, chao. Gracias. Chao. Bueno, fue Silvia Carrillo hablándonos acerca de la importancia de la comunicación interna, conocer cuál es el nuevo ADN. ¿Sí? Muchísimas gracias a todas las personas que se han sumado a esta transmisión en vivo. Mi nombre es Julio Chirinos y vamos a dejar en pantalla los teléfonos tanto de Silvia como míos ante cualquier salvedad. Muchísimas gracias a todos. Chao. Nos vemos en un siguiente episodio.